Hola, ¿cómo están? Bueno, voy a grabar una devolución del segundo parcial teórico para que puedan tener, ya que no llegan con la revisión, eh, una idea de cuáles podrían haber sido los errores más frecuentes, ya que mañana sábado estaremos haciendo los recuperatorios. Bien, pongo en pantalla el enunciado, ¿sí? El primer punto eran dos casos de informes, ¿sí? El primer caso era el de Migranta, que dice: la auditoría de los estados contables finalizados el 31 de diciembre del X6 de Migranta presenta las siguientes particularidades luego de los trabajos finales. Al 31 de diciembre del X5, la entidad estaba en una delicada situación financiera causada por la política cambiaria del gobierno, que generó importantes vencimientos de deuda en moneda extranjera sin posibilidades claras de renovación. La dirección reveló satisfactoriamente en nota la incertidumbre que podrían afectar la continuidad y su plan para hacer frente a la situación. También al referido cierre se detectó la activación de una diferencia de cambio de 50 millones en maquinarias que corresponden a pérdida significativa y no generalizada. Emitió el informe de auditoría del ejercicio anterior, que se fechó el 30 de abril del X6. En el cierre del ejercicio X6, la situación se ha agravado, no habiéndose obtenido financiación sustitutiva, y la sociedad se plantea la posibilidad de solicitar concurso de acreedores. La nota 7 que se incluyó no tiene en cuenta el agravamiento de la situación, omite datos y transmite la idea que la situación financiera ha mejorado. Asimismo, la dirección regularizó la diferencia de cambio mal activada contraria y ajustó las cifras del ejercicio anterior. El auditor opina con criterio de cifras correspondientes. Bien, antes de empezar a ver la resolución, lo primero que vamos a marcar es sobre qué vamos a opinar, si es cifras correspondientes, solamente sobre el ejercicio X6. ¿Sí? Los saldos de cierre del X5 forman parte integrante del X6 como saldos iniciales. No vamos a opinar sobre el ejercicio X5. ¿Sí? Tenemos que saber en qué momento nosotros estamos haciendo el informe, ¿sí? Estamos parados en el ejercicio de cierre, no estamos informando en el X5. El X5 ya sucedió, ya se hizo el informe correspondiente en ese ejercicio, ¿sí? Para analizar el problema que tenemos parados en el X6, tenemos dos situaciones. En los saldos de inicio había una errónea valoración de las maquinarias que fue subsanado, ¿sí? Por lo tanto, ya eso no sería una situación errónea. Como no vamos a opinar sobre el X5, vamos a ver cómo lo vamos a mostrar a eso en nuestro informe. En el X6, en cuanto a la situación financiera de la empresa, no solamente que se agravó, sino que en este año la empresa tomó otra actitud distinta, ¿sí? De la que había tomado en el X5, cuando a través de una nota había revelado bien la situación, la situación de incertidumbre, y por eso, ¿sí? El informe de auditoría fue favorable. Pero en el X6 incluyen una nota en la cual no muestran o no dicen que la situación se agravó, se omiten datos, incluso hasta trata de ser engañosa, diciendo que están mejorando la situación financiera cuando en realidad están pensando en un concurso de acreedores, ¿sí? Entonces, esta situación, ¿sí? Es significativa y es generalizada,
lo que nos va a formar una opinión adversa, ¿sí? Vamos con cómo vamos a responder. Entonces, en el problema tenemos una incorrección significativa y generalizada de exposición sobre el ejercicio 3112X6. Estamos opinando únicamente sobre el X6 porque estamos con cifras correspondientes. La opinión va a ser adversa. Acá es importante que ustedes pongan que es adversa a la fecha de cierre del ejercicio. La fecha la ponemos completa, al 31/12 del X6, ¿sí? Fundamentos de opinión. Acá vamos a explicar, ya no le vamos a decir en el fundamento que hay una incorrección significativa y generalizada. Eso es el diagnóstico, es el problema que estamos teniendo. Pero cuando nosotros damos el fundamento de opinión, lo que tenemos que tener presente es que esto va a tener lectura de determinados usuarios que quizás no entiendan la terminología técnica que maneja el profesional. Entonces acá tenemos que fundamentar esa opinión de una manera clara, ¿sí? Por ejemplo, en este caso, la situación de la empresa se ha agravado respecto del ejercicio anterior, las deudas en moneda extranjera están vencidas y no se han podido refinanciar exitosamente. La nota 7 no tiene en cuenta adecuadamente la situación mencionada, no refleja la real situación patrimonial y financiera de la sociedad. En este caso podríamos incluir acá que hay una incertidumbre, ¿sí?, de la continuidad de funcionamiento de la empresa. Y esto es importante, que el párrafo de incertidumbre nosotros lo vamos a utilizar solo si la empresa lo expuso, ¿sí? Si la empresa no lo expone, ¿sí?, es parte del fundamento de mi opinión. O sea, la empresa debería decir que no es una empresa en funcionamiento, que hay incertidumbre de su continuidad, y no lo dice. Entonces eso es un motivo para mi opinión adversa. ¿Se entiende? Entonces, en este caso, además de esto, podríamos haber agregado que, bueno, si está en concurso, que está en concurso de acreedores y que hay una incertidumbre respecto de la continuidad del funcionamiento de la empresa. Párrafo de énfasis no es necesario, recuerden, el párrafo de énfasis también solo lo usamos si queremos destacar algo que está en la información que presenta la empresa junto con los estados contables, una información complementaria, una nota, un anexo, y que nosotros lo queremos destacar. Párrafo de otras cuestiones, tampoco es necesario incluirlo aquí, ¿sí? Recuerden, párrafos de otras cuestiones son aclaraciones que el profesional quiere hacer, algo que quiere mencionar, que no necesariamente debería estar en los estados contables, pero que le parece importante comentarlo, ¿sí? No está en la información que emite la empresa, pero lo incluye el profesional como para dar más claridad en su informe. Párrafo de incertidumbre, empresa en funcionamiento, ya lo comentamos, en este caso no es necesario incluirlo, porque en realidad no es que no es necesario, no corresponde incluirlo porque la empresa no lo mencionó, ¿sí?, en su nota 7. Párrafo de otra información, recuerden que es cuando la empresa incluye algún otro tipo de información que no es requerida por las normas contables profesionales. En este caso no existe ninguna otra información en lo producido por la empresa, así que tampoco vamos a mencionar nada respecto de esto. Vamos con el siguiente caso. Con fecha posterior al 31 de diciembre del X1, cierre de ejercicio, pero antes de emitir el informe de auditoría de la maquinita, se ha producido una devaluación de la moneda de un 500%, desatándose un proceso hiperinflacionario. El directorio accedió a incorporar en nota 8 una detallada explicación del asunto
junto con un cálculo aproximado de la pérdida que generarán los pasivos en moneda extranjera al cierre del orden del 30% del activo. Esto es significativo y no generalizado, según la posición neta al cierre. No se registró nada. En la auditoría al 31 de diciembre del X0 no se pudieron obtener evidencias para validar la existencia de una partida de bienes de cambio en poder de terceros valuadas en 45 millones, significativo y no generalizado. En la auditoría al 31 de diciembre del X1 se pudo acceder al depósito de terceros y validarlas. No cambiaron de valor. El informe sobre el X0 lo emitió usted con fecha 30 de abril del X1. Opina con criterio de estados comparativos. O sea, acá sí vamos a opinar sobre los dos ejercicios, pero siempre parados en el momento de cierre del ejercicio X1, ¿sí? Vamos a opinar sobre el X0 en función de cómo está dada la situación al momento que estamos dando la opinión. No nos vamos a remontar y cuál era la situación al cierre del X0. ¿Por qué digo esto? Porque en el X0 hubo una limitación al alcance respecto de validar los bienes de cambio que estaban en poder de terceros, pero al X1 esa situación se subsanó. Entonces tenemos que estar opinando en función de el momento en el que estamos parados, ¿sí? Entonces, problemas que tenemos, no se detecta ningún problema o este no es significativo sobre el ejercicio 31.12x1 y ejercicio 31.12x0. Acá, estados comparativos, opinamos sobre los dos ejercicios, siempre vamos a mencionar en forma completa la fecha y siempre primero el ejercicio de cierre sobre el que estamos trabajando y en segundo lugar el anterior, ¿sí? ¿Por qué no detectamos ningún problema? Porque si bien la situación de hiperinflación eh, se produce, ¿sí? Se produce después del cierre del ejercicio. Por lo tanto, si la empresa no registró nada, eso era correcto, no debía registrar nada, pero sí incluyó una nota donde detalla cuál sería el impacto de esa hiperinflación sobre la posición patrimonial que tenía la empresa al X1, es decir, de manera que el usuario que está leyendo digamos, la foto, por decirlo de alguna manera, al 31 de diciembre del X1 y lo está haciendo 3, 4 meses después de la fecha de cierre, tenga información de que eso cambia sustancialmente, ¿sí? En el ejercicio siguiente, ¿sí? Por lo menos en lo que va del ejercicio siguiente. Entonces, muchos acá lo tomaron como que estaba mal no haber hecho una previsión, no correspondía hacer una previsión, ¿sí? Porque es un hecho que sucede después del cierre. Así que como la empresa está exponiendo y revelando correctamente la situación, nosotros no estamos detectando ningún problema. La opinión es favorable. Acá es importante, cuando den la opinión favorable, que digan que es favorable sin salvedad, porque podría ser favorable con salvedad. Entonces siempre vamos a aclarar favorable sin salvedad o si prefieren limpia, ¿sí? Y no nos enredamos con que si es con o sin salvedad, al 31.12x1 y al 31.12x2 vuelvo con lo que les dije respecto del orden de las fechas y las fechas completas. Fundamento de opinión. Considero que los elementos de juicio obtenidos proporcionan una base suficiente y adecuada para mi opinión. Párrafo de énfasis. Sí, vamos a destacar esa nota que incluyó la empresa respecto del hecho posterior al cierre con una situación de hiperinflación. Entonces, sin modificar mi opinión, enfatizo la nota 8 en la que se revela los efectos sobre la estructura patrimonial al 31 de diciembre del X1 de la devaluación ocurrida a posteriori del cierre.
después del cierre. Acá, una de las cosas que tenemos que tener en cuenta cuando ustedes resuelvan esto, que no tienen que estar resolviendo pensando en que esto es un parcial y digo, bueno, si mi opinión va a ser de tal o cual manera, voy a hacer párrafo de énfasis sí o no. Ustedes lo que necesitamos que ejerciten y muestren es que están redactando su informe, ¿sí? En todos los conceptos de manera correcta, es decir, ya como orientado a la lectura de los usuarios, ¿sí? Entonces tienen que ser claros, ¿sí? Y concisos en lo que están diciendo, porque el usuario no siempre va a entender los temas técnicos. Así que no me respondan a mí como docente en un parcial, sino que hagan un informe que van a leer los terceros. Esa sería la idea en cómo enfocar la redacción. Después tenemos, no es necesario, ¿sí? Pero nosotros consideramos que es importante que se sepa que el informe que habíamos hecho al 31 de diciembre del X0, que teníamos una limitación al alcance sobre bienes de cambio, ahora se modifica porque pudimos validarlo. Entonces, vamos a dar esta información también. Con fecha del 30 de abril del X1, emití una opinión con salvedades sobre los estados contables al 31 de diciembre del X0. Debido a la imposibilidad de acceder a la validación de una partida de bienes de cambio en depósito de un tercero. Con fecha X1 he podido satisfacerme de la existencia y el estado de los mismos, con lo cual mi opinión ya no es con salvedades sobre X0. ¿Sí? Acá por ahí me corregiría y pondría al 31/12/X0. Párrafo de incertidumbre de empresa en funcionamiento no es necesario y tampoco es necesario el párrafo de otra información. ¿Sí? Acá, bueno, esto no era exigible, pero para aclarar a ustedes, cuando planteamos el problema, que se trata de un hecho posterior al cierre, ya se los dije, que es nuevo y que ha sido adecuadamente tratado por el ente en nota dada su significatividad para el usuario. No debe contabilizarse ningún importe al cierre por esta cuestión, tal como lo hizo la compañía. Además, la limitación al alcance existente el 31 de diciembre del X0 fue resuelta satisfactoriamente. Eso era la situación. Acá es donde algunos se confundieron, ¿sí? Y informaron el X0 como no resuelta la limitación al alcance, y otros también hicieron una salvedad respecto a que la compañía no había hecho el ajuste lo sucedido después del cierre en cuanto a la hiperinflación, que tampoco correspondía, estaba bien lo que hizo la empresa. Bien, después vamos al punto 2. Había que determinar la definición a qué tipo de informes correspondía. Y nos decía que información comparativa consistente en importes e información expuesta del periodo anterior, incluida como integrante de los estados contables del periodo actual, que deben interpretarse exclusivamente en relación con los importes e información expuesta del periodo actual. El contador opina sobre un periodo en el caso de dos excepciones a la regla. Acá, cuando tenemos información comparativa y opinamos un periodo actual, lo estuvimos viendo en todos los ejercicios, era cifras correspondientes, ¿sí? La opción C. Pero tiene dos excepciones. O sea, la opinión del contador debe referirse únicamente al periodo actual y no hará mención de las cifras correspondientes de los periodos anteriores, porque la opinión del auditor es sobre los estados contables del periodo actual en su conjunto. Vuelvo a repetir lo que les decía hoy cuando veíamos el ejercicio.
Las cifras del periodo anterior son parte del periodo actual en sus saldos iniciales, ¿sí? Incluyendo las cifras correspondientes a periodos anteriores. Como excepción a esta regla, el contador se referirá, en su opinión, a las cifras correspondientes, ¿sí?, de periodos anteriores cuando hubiera emitido una opinión modificada en el periodo anterior y el problema que dio lugar a tal modificación no se encuentra resuelto. Es decir, si subsiste una incorrección que ya fue advertida en el periodo anterior, vamos a hacer referencia a eso. O cuando el contador identifique una incorrección significativa en el periodo anterior que no haya sido ajustada o expuesta, pero que sus efectos o posibles efectos de la cuestión en cifras del periodo actual no sean significativos y solo esté afectada o podría estar afectada de manera significativa la comparabilidad entre las cifras del periodo actual y las cifras correspondientes a periodos anteriores. ¿Sí? O sea, cuando afecta la comparabilidad, ahí sí vamos a mencionar o nos vamos a hacer referencia a cifras del periodo anterior. En el punto 2.2, ¿sí?, seleccione cuál de las siguientes afirmaciones es correcta con respecto a un encargo de compilación, ¿sí?, de la RT37. Recuerden, la compilación es un servicio que podemos dar, ¿sí?, de preparación de información contable. O sea, no estamos dando ningún grado de aseguramiento. La dirección nos proporciona determinada información y nuestra pericia, ¿sí?, nos da la posibilidad de compilar, de preparar información que sea sintética, que sea clara, que sea concisa para el usuario, ¿sí? Pero no damos aseguramiento sobre esto. Así que la respuesta correcta era la opción D, que está acá, dice, es el contador el que prepara la información contable de conformidad con un marco basado en información que le proporciona la dirección, ¿sí? En este encargo, el contador utiliza sus conocimientos especializados en contabilidad y preparación de información contable. La tarea consiste comúnmente en sintetizar información detallada y transformarla en información concisa, manejable, comprensible, sin la necesidad de verificar las afirmaciones subyacentes de dicha información, ¿sí? No damos aseguramiento, ningún grado de aseguramiento. Después, la opción A, ¿sí?, que dice cubre las necesidades de agregar aseguramiento razonable a la información contable específica para ciertos usuarios, la descartábamos porque la compilación no agrega aseguramiento, y en este caso sí, y esta definición corresponde a una auditoría de estados contables preparados conforme a un marco de información con fines específicos. La opción B, que me decía el contador revisa la congruencia de la información resumida por la dirección con los estados contables con fines generales, es una auditoría de estados resumidos, ¿sí? Y por eso la descartábamos, no correspondía a la definición. Y a compilación, perdón. Y la opción 3, que nos decía, se realizan para corroborar el cumplimiento por el ente de requerimientos de reguladores y organismos de control para la realización de trámites, gestiones o procedimientos. En realidad, esto es un informe de cumplimiento, ¿sí? Cuando un organismo le requiere determinada información y vemos que eso se haya cumplido. El punto 3 indique si es verdadero o falso, tache lo que no corresponda, en todos los casos fundamente las razones en el espacio asignado. Teníamos el 3.1 que dice: el Código de Ética Profesional de la Provincia de Buenos Aires establece que la relación entre profesionales y clientes debe desarrollarse con absoluta confidencialidad, existiendo situaciones taxativamente enumeradas que liberen al profesional de tal secreto, a saber, y acá me enunciaba cuáles eran las situaciones: la liberación por parte del cliente o empleador de guardar secreto, la obligatoriedad del profesional de responder ante una investigación del Tribunal de Ética, o finalización de la relación entre el cliente o el empleador y el profesional,
esto era falso, falsísimo, porque la liberación por parte del cliente o empleador es una de las posibilidades. Si estamos obligados a responder, sí, pero la finalización de la relación entre el cliente, el empleador o empleador con el profesional no nos exime, ¿sí? O no nos libera de la obligación de guardar el secreto profesional. ¿Sí? Entonces, la respuesta correcta era, es incorrecto. Esto también es importante, cómo ustedes redactan las respuestas, ¿sí? eh, sin ser demasiado extensos o abundantes, respondan correctamente. Es decir, es incorrecto, falso, porque es incorrecto que el profesional esté relevado por el código de la obligatoriedad de guardar el secreto profesional ante la finalización de su relación con el cliente o empleador. Y además es incompleta la enumeración de las situaciones, porque también, bueno, faltaba mencionar cuando existe un imperativo legal, cuando el profesional se ve perjudicado por causa de mantener el secreto del cliente, o cuando guardar el secreto puede conducir a condenar a un inocente. El punto 3.2 hablaba respecto de cuando tenemos que actuar como sujetos obligados cuando nuestros clientes no son sujetos obligados. O sea, nosotros sabemos que cuando hacemos una auditoría a un sujeto obligado, tenemos que actuar como sujeto obligado. Ahora, cuando mi cliente no es un sujeto obligado, tenemos que ver determinadas cuestiones para ver si debemos aplicar o no la RT 420. Entonces, decía acá, en el caso de los clientes sujetos no obligados, el auditor o síndico al momento de definir las pautas de su programa de trabajo de acuerdo con las normas en materia de lavado de activos, financiamiento del terrorismo, deberá tener en cuenta exclusivamente la variación anual del activo. Fíjense que acá me dice exclusivamente. Variación anual del activo y ventas, existencia de políticas y procedimientos de control interno antilavado del cliente y pautas cualitativas y cuantitativas incluidas en la guía de transacciones inusuales o sospechosas. Falso, porque no son las únicas los únicos parámetros que tienen que tener en cuenta. Para determinar el carácter de sujeto obligado del auditor o síndico cuando el cliente a su vez es sujeto no obligado, se debe considerar la magnitud del activo. Recuerden que tiene que ser superior a 4.000 salarios mínimos vital y móvil, o ver si hay duplicación del activo o de las ventas en el término de un año. Según la resolución 420, en los sujetos no obligados, los profesionales deben aplicar procedimientos de auditoría específicos, considerando los criterios básicos incluidos en la lista de circunstancias que deben valorarse, especialmente a fines de concluir si una operación inusual califica como sospechoso. ¿Sí? Guía de transacciones inusuales o sospechosas, artículo 21 de la resolución de la UIF 65 del 2011. Solo en aquellos clientes que posean, porque podemos llegar a tener un cliente que es no obligado, pero mantiene políticas y procedimientos para detectar operaciones inusuales y en su caso sospechosas de lavado de activos y financiamiento del terrorismo, el profesional aplicará en primera instancia un enfoque de revisión de control interno. ¿Sí? Lo habitual es que por ahí un sujeto no obligado no tenga ningún tipo de procedimientos respecto de la prevención del lavado de activos y financiamiento del terrorismo, pero si lo tuviese, como nuestra planificación de auditoría, nosotros podemos revisar ese sistema de control interno de prevención del lavado de activos y ver si nos sirve de base para planificar cómo vamos a hacer la revisión. Si no lo tiene, tendremos que seguir la guía que tiene la resolución 65. Después
El punto 4 dice, con respecto a las responsabilidades que debe asumir un profesional contador público en su función de auditor externo de estados contables, precise una situación donde se ve obligado a responder civilmente. Voy a ir con las respuestas de cada una. La situación planteada debe tener relación con, podrían haber respondido, el incumplimiento del contrato de auditoría, situación que debe ser imputable al auditor, o la responsabilidad extracontractual que tenga que ver con ejecución dolosa o negligente de la auditoría. Es decir, no cumplimos con nuestro contrato, ¿sí? Porque estamos actuando en forma negligente o malintencionada, ¿sí? En respecto de el trabajo de auditoría. B, una acción que implique la comisión de un delito penal, que no tenga relación con el delito denominado balance falso. O sea, porque lo del balance falso es como que lo tenemos claro. Bueno, que otros delitos penales se nos pueden imputar. Puede ser la violación del secreto profesional, facilitación de delitos tributarios, defraudación, estafa, bueno, complicidad con, con el cliente para evasión fiscal, ocultamientos, etc. C, falta de ética que se pueda cometer respecto de honorarios profesionales. Bueno, el código de ética enumera distintas situaciones, ¿sí? Por ejemplo, donde el honorario puede ser o muy bajo, no reflejar la naturaleza o importancia del trabajo, no reflejar el tiempo insumido, no ser acorde con la información y la experiencia que requiere. ¿Sí? Un caso donde el profesional acepta una comisión en un asunto encomendado a un colega en el que no participó, es decir, le pasamos un trabajo a un cliente a un colega y le cobramos un retorno. Un caso donde el profesional actúa en un trabajo por delegación de otro profesional, sería la situación inversa, y recibe los honorarios sin la autorización de que le comendó la tarea. Bien, esto más o menos es una orientación. Ustedes piensen a ver en qué pueden haberse equivocado. Es fundamental que tengan en cuenta lo que les mencioné respecto de cómo resolver los puntos de informes. Les mando un saludo y nos vemos mañana sábado.